Mis amados hermanos, nuestra prédica para el día de hoy tiene por nombre Jesús, su manifestación, su transfiguración. Bendito y alabado seas, Señor Dios Todopoderoso. Dios bendito, entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Jesús, su manifestación, su transfiguración. Mis amados, hoy el Señor nos va a regalar una impartición preciosa, extraordinaria por demás, porque Él va a poner un ladrillo más en el palacio que Él está construyendo en cada uno de nosotros. Amén. Hoy vamos a conocer a nuestro amado Dios como el que se manifiesta. Y como lo sabemos, mis amados, nuestro Dios, que es grande, Dios Todopoderoso, Él se manifiesta como Él quiere. Amén, gloria a Dios. Él se manifiesta como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, como el camino, como la verdad, como la vida. Él se manifiesta como el trono de justicia, como la misma justicia. Él se manifiesta como la misericordia, como el pan de vida. Él se manifiesta como el agua de vida, de muchísimas maneras. Él se manifiesta. Como Él quiera, se manifiesta porque Él es Dios. El Dios supremo, el Dios todopoderoso. No hay otro Dios. Él es el único que tiene el poder de Él manifestarse como Él quiera. Es tan grande su poder que Él decidió por su propia voluntad hacerse pecado en la persona de Jesús. Se hizo pecado después de manifestarse como hombre. Nuestro Dios, mis amados, no tiene límites. Él es impresionantemente maravilloso, extraordinario. Es decir, nosotros, mis amados, tenemos un Dios que Él no se restringe a sí mismo en la manera de Él expresarse, en la manera de Él hacerse entender para con cada uno de sus hijos. Muchos lo conocen a Él como el sanador y de esa forma Él se les manifiesta. A muchos Dios se les conoce como el que provee y de esa forma Dios se les manifiesta. Muchos lo conocen a Él como el que consuela y de esa forma nuestro Dios se manifiesta. Porque junto con Él, en su manifestación, se manifestó su amor. Así que el amor de Dios, mis amados, es el que debe inundar nuestras vidas siempre, si a Dios tenemos en nuestros corazones. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Amén. Dice el libro de Juan, capítulo 1 del 3 al 4, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin Él no habría sido. Todo fue hecho por Él. Él se manifestó, mis amados, porque en Él estaba la vida. Él era la vida y la vida se manifestó. Y la vida era la luz de los hombres. Y nosotros entendemos que se manifestó porque todo lo que hay manifestado, todo lo que ven nuestros ojos, lo que se ha manifestado, es porque Él lo manifestó. De otra forma no tendríamos conciencia de que Él se hubiese manifestado. Él es el que nos ha hecho saber que Él es el hacedor de todo. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Y la vida se manifestó, dice Primera de Juan 1:2.
Porque la vida se manifestó y la hemos visto y testificamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios, mis amados, Él se manifiesta de muchas maneras. Por su gracia se manifestó a nosotros. Y lo más impresionante es que su gracia se manifestó. Él manifestó su gracia en la persona de Jesús. Él se manifestó en carne y la gracia con Él, la justicia con Él, el amor con Él se manifestó. La misericordia se manifestó, la piedad, la compasión se manifestó con nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Amén, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados, Él llegó como el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a su pueblo Israel. Promesa de salvación. Y se manifestó a su pueblo. Y Él hizo discípulos, nuestro Señor Jesús, en su pueblo. Pero sus hermanos, que era la gran mayoría del pueblo de Israel, no lo recibieron. Y como no lo recibieron, nos llamó a nosotros para poner celo en los corazones de ellos. Nosotros, que éramos personas que no buscábamos a Dios, que no esperábamos que Él se nos manifestara en nosotros, porque por su misericordia, por su gracia, nosotros los gentiles recibimos el misterio del Evangelio y nos ha hecho por su misericordia partícipes del reino. Bendito el Señor Jesús, nuestro Dios. Amén. Y detengámonos un poquito en nuestro amado Jesús. Resulta que nuestro Señor Jesucristo nació. Y Él desde niño Él fue manifestando capacidades, cualidades en el conocimiento de la Escritura, de la palabra. Tanto así que los ilustres de la época, los escribas, los fariseos, los sacerdotes de aquel tiempo, cuando Jesús era niño, se maravillaban del conocimiento y de la profundidad con la que Él interpretaba los textos de la palabra. Y dice el libro de Lucas 1:80: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Lucas dice este pasaje de cuando Jesús tenía 12 años, de ahí en adelante hasta que Él salió a su ministerio, ya salió perfectamente formado. Solo necesitaba las últimas investiduras y cumplir toda la justicia a través del bautismo que hizo con Juan el Bautista. Y cuando Él se bautizó, Juan el Bautista vio que descendió sobre Él el Espíritu Santo. Se manifestó el Espíritu Santo en Jesús y en Jesús permaneció. Y desde el cielo se manifestó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Es decir, mis amados, que cuando el propósito de Dios se cumple, siempre hay algún tipo de manifestación en los hijos de Dios. Ese es un principio que el mismo nuestro Dios estableció. Bendito el Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, fue llevado al desierto. Y cuando estuvo en el desierto ayunando 40 días y 40 noches, allá salió con la más alta investidura del poder del Espíritu que un hombre ha tenido aquí en esta tierra, porque Él fue allá al desierto como hombre.
Bendito el Señor. Dándonos a nosotros, mis amados, a entender que no porque ver a Jesús iba a poder hacer las cosas que Él hizo. No, es que nuestro Dios utiliza a nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos a nosotros que nosotros podemos hacer las cosas como Él las hizo y aún mayores, porque Él fue el Padre. Bendito el Señor. Y nuestro Señor Jesucristo cuenta la Escritura que Él salió después de que Él fue tentado en el desierto. Interesante esa tentación del desierto, porque hasta el mismo diablo quería saber qué tanto era el poder de Él, qué tanto Él era capaz de manifestar. Le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Él tenía el poder para manifestar un cambio en la naturaleza de las cosas, porque si convirtió el agua en vino más adelante, Él tenía el poder. Él tenía el poder para resistir la tentación del diablo. Él tenía ese poder, mis amados. Él tenía el poder, mis amados, para poder hacer levantar a los muertos de su lecho mortuaria. Tenía el poder para sanar los enfermos, para expulsar, sacar los demonios. Tenía el poder para hacer milagros sorprendentes, para darle vista a los ciegos, para poder caminar, hacer caminar a los cojos, para poder hacer oír a los sordos y que hablen los mudos. Amén. Él salió con esa gran y suprema manifestación del Espíritu. Amén. Grandes sanidades. Todo eso, mis amados, es una forma de manifestar el reino. Bendito el Señor. Cuando Nicodemo se arrima donde él y le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Es que sí es verdad. Nadie puede hacer las cosas que Dios hace si no está Dios con él, porque es que el que las hace no es uno, no es el Señor, sino el Padre que está en los cielos. Él es el que hace las cosas. Él es el que utiliza cualquier vasija, sin importarle cómo esté en su condición espiritual. La utiliza conforme al propósito que Él tenga. Muchas vasijas, aún estando en la inmundicia del pecado, Dios la utiliza para bien. A otros los utiliza para cosas perversas, para la misma destrucción de ellos, porque son personas que han acumulado tanta maldad en su alma que Dios hace que cada vez se hundan más y más y más. Y no es que Dios sea malo, es que ellos van cosechando de lo que van recibiendo, de lo que van produciendo, y de la semilla que tienen en su interior que van produciendo, esa misma semilla va creciendo y se va multiplicando. Pero eso es la voluntad de Dios, porque hay un principio divino que estableció el Señor. Entonces, mis amados, dice el libro de Juan 14, del 10 al 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, Él sabía que Dios utilizaba su cuerpo, que Dios utilizaba su boca, que Dios utilizaba sus miembros, sus manos, sus pies, para poder hacer todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hacía. Nuestro Señor Jesús no se quedó con nada que no fuera de Él. Él le dio al Padre Celestial toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Bendito el Señor. Amén.
las palabras que os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, dice nuestro Señor Jesús, yo lo haré. Bendito el Señor. Cuando el Padre, aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice, mis amados, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, aquí está hablando única y exclusivamente de las cosas del reino. No está hablando aquí de cosas materiales, de cosas carnales, no está hablando aquí de ayudarle a usted, mi amado, con las necesidades, con sus problemas. No, Él está hablando aquí única y exclusivamente de las cosas del reino. Claro que hay otros pasajes donde Él expresa que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos lo dará, pero ya bajo otro contexto. Aquí estamos hablando de la manifestación del reino. Bendito el Señor. Si Él está en nosotros, mis amados, si Él está en nosotros y nosotros permanecemos en Él, va a llegar un momento donde lo que hay de Él en nosotros va a empezar a manifestarse inevitablemente. Y no es que lo estemos buscando, no es que lo estemos pidiendo, sino que es que cuando la vasija está llena, siempre se va a rebosar, se va a rebosar, se va a rebosar. Y eso que se rebosa, mis amados, es la manifestación del poder de Dios. Amén. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Bendito el Señor. Amén. Nadie, absolutamente nadie puede dar de lo que no tiene. Gloria al Señor Jesús, Amén. nuestro Dios. Y es que cuando Él se manifiesta en nosotros, mis amados, eso es un proceso natural, que en realidad debería ser un anhelo en el corazón de nosotros. Porque la manifestación de Dios en cada uno de nosotros tiene muchos matices, tiene muchos rostros. Todos son muy buenos, mis amados. Todos son extraordinarios, porque todo lo que viene de parte de Dios es bueno. Todo. Todo es bueno lo que viene de parte de Él. Por eso nosotros, mis amados, nosotros queremos siempre, como dice 2 Corintios 3, del 16 al 18, que nosotros todos siempre vamos a ser llevados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y cada gloria, mis amados, es una manifestación del poder, de la gracia, de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Una gloria de parte de Dios es el sanado de una enfermedad. Bendito el Señor. Claro que nos llevó en su gloria cuando nos sana de una enfermedad. Nos lleva en su gloria cuando Él nos ayuda supliendo una necesidad física que tengamos aquí en esta tierra. Claro, nos lleva de su gloria porque nosotros sentimos el poderoso respaldo de Dios en nuestras vidas, porque de Él recibimos abrigo, sustento, alimento para todas nuestras necesidades. Y nos lleva de gloria en gloria, y nuestra fe en Él va creciendo, y nuestra fe en nuestro amado Dios va aumentando. Y nos lleva de gloria en gloria cuando Dios nos permite orar por un enfermo y que ese enfermo se sane. Cuando Dios nos permite orar por una persona que tiene problemas en su alma y los demonios lo tienen acosado, oprimido. Y Dios le da libertad. Y nos va llevando de gloria en gloria. Todo es un proceso despacio para uno. Dios con uno, Él se toma su tiempo para con cada persona.
Siempre. Porque Él sabe hasta dónde tiene que darle la justa medida. No es que el corazón del hombre es engañoso. No vaya a ser que se sople el corazón del hombre porque tanto lo use Dios y se infle como un sapo. Entonces Dios lo va llevando suave. Él te va dando la medida justa y mira cómo reacciona tu corazón. Que no te vayas a inflar. Que no vaya a llenarte de vanidad y quedarte con la gloria y con la honra que solo es para Él. Y que te vayas a sentir como el más usado. Y que tu corazón se vaya a llenar de altivez. Por eso es que Él pone en nosotros, mis amados, estas vasijas de barro. Él pone esa gloria extraordinaria. La excelencia del poder Él la pone en nosotros, en estas vasijas de barro. Y son de barro porque es que son temporales. Son temporales para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Amén, gloria Porque a Dios. nosotros somos como la flor de la tierra. Crece, se mira por un momentico su gloria. Así son las flores y las hierbas del campo. Y vuelve y se marchita. Así somos los hombres en la tierra. Y comparado con la grandeza de nuestro Dios, vea, nada. Amén. Nada. Bendito el Señor. ¿Cómo es que se manifestará nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros? ¿Cómo? Vayan pensando, mis amados. ¿Cómo es que Él se va a manifestar? De muchas maneras, ¿cierto? Amén. Como dice Marcos 16, del 17 al 18, y estas señales seguirán a los que creen. Oiga bien, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas expresiones, mis amados, son manifestaciones del poder de Dios, de la misericordia de Dios, del favor de Dios, de la gracia de Dios. Porque Dios da conforme a su misericordia y a la gracia que Él tenga para con cada uno. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Amén. Solo del que Él quiere tener misericordia. Dios no tiene obligación con nadie. Con nadie, solo con el que Él quiere tener misericordia, porque Él es soberano. Nadie puede usar las cosas de Dios para sus propios fines ni para su propio propósito sin incurrir en condenación. Nadie. Entonces, Dios, mis amados, Él siempre quiere manifestar su poder. Siempre, siempre, siempre. Siempre que Él vea corazones dispuestos en lo que está entre nosotros, tiende como si la ropa que somos nosotros le quedara grande y Él quiere salir así. Con una explosión de poder. Mire, el mundo, utilizando otros conocimientos de otras filosofías y hasta religiones de otros lados de por allá, ellos siempre buscan algún tipo de manifestación del ser de cada persona, de su interior, porque ellos dicen que los hombres somos dioses y que tenemos que sacar el Dios interior que hay en cada uno de nosotros. Pero ellos no saben que son las potestades de las tinieblas las que operan al interior de los hombres, y que según el dominio que esas potestades tengan, los principados y las potestades, y según el conocimiento que esas personas tengan y la búsqueda que esas personas tengan, esas entidades espirituales buscan también manifestarse, pero con otro tipo de demostraciones. Ellos le llaman a eso la exteriorización de la jerarquía. Hay libros escritos de eso.
Pero nosotros, mis amados, le damos la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él puso de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Y ese Espíritu Santo que es el que nos anhela siempre a nosotros, que quiere estar siempre en contacto con nosotros, que está al interior de nosotros, pero que el mundo no conoce. Así que nosotros tenemos un precioso regalo de Dios, porque el Espíritu Santo, mis amados, es el que en nosotros va formando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para Él sea la gloria, para Él sea la honra. Bendito el Señor. Amén. Y Él va a manifestarse. Si lo hace el mundo en las tinieblas, ¿cuánto no lo va a hacer nuestro Dios en la luz? ¿Cuánto no lo vamos a hacer nosotros en la persona de Jesús? Es que nosotros vamos a convertirnos en Él, dándole a nuestro amado Dios la gloria y la honra. Esa es la manifestación gloriosa que nosotros aguardamos, mis amados. Pero ¿cómo vamos a llegar nosotros allá? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo es que Él se manifestará a nosotros? Para allá vamos. Bendito el Señor. Pero todas estas cosas, cuando Él nos dice que estas señales seguirán a los que creen, todas estas señales seguirán a los que creen, mis amados, es porque todos los que creen, Dios, nuestro Padre Celestial, en cada una de esas personas empieza a manifestar los dones del Espíritu que Él le da a sus hijos, a sus amados, a sus escogidos, según el diseño que Dios tenga para con cada uno. Y entonces resulta que es a través de los dones que los hijos de Dios podemos hacer todas las cosas que Dios quiere hacer. Porque Él, a través de los dones, busca el canal para Él poder manifestar su gloria en cada uno de nosotros. Vamos a leer acerca de los dones. 1 Corintios 12, del 3 al 11. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bendito el Señor. Solo así es que Dios utiliza a sus hijos para poder Él manifestar su misericordia, trayendo sanidades, trayendo liberación, trayendo revelación de su palabra, trayendo el conocimiento de Él, trayendo la palabra del Evangelio. Son dones, es a través de los dones. Nadie puede dar de lo que no tiene. Es decir, Dios tiene que establecer la fuente en cada persona para que de esa fuente fluya el agua que Dios quiere que fluya. Bendito el Señor. Entonces, todas las expresiones de poder, mis amados, que nosotros entendemos que son de Dios, son expresiones del Espíritu Santo, no son de la persona. Nadie puede decir que Él hace eso porque Él lo hace. Si Dios utiliza los dones, aún muchas veces personas que están descarriadas y en pecados terribles, Dios los sigue usando. Porque es que Dios puso por ahí un canal y Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Él utiliza a esa persona para traer sanidades a otros. No quiere decir por eso que se vaya a salvar. Oigan bien.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la Escritura en Mateo 7, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En los postreros tiempos muchos me dirán, Señor, en tu nombre hacíamos milagros, en tu nombre hablábamos lenguas, en tu nombre sacábamos demonios. Y Él le dirá, apartado de mí, no los conozco. ¿Sabe por qué no los conoce? Porque nunca se preocuparon por acercarse a Dios. Tenían los dones y creyeron que lo tenían todo. Nunca se preocuparon por buscar la presencia de Dios, por mantenerse en el primer amor. Nunca se preocuparon por eso. Más bien llenaron su alma, sus corazones de orgullo, de altivez. El amor no estaba en ellos porque no le dieron agua al que estaba sediento, no le dieron vestido al que estaba desnudo. Entonces, esa persona no es que Dios los condene, es que ellos se condenan solitos. Solos se condenan. Entonces, nuestro amado Dios, mis amados, Él quiere manifestarse. Nosotros vemos la manifestación. Miramos por donde miremos. Vemos el verde del campo, ahí hay una manifestación de Dios. Miramos la naturaleza, las aves, los animales, el agua que fluye, todo eso son manifestación de Dios. Amén. Todo lo que vemos, lo que nosotros alcancemos a ver con nuestros ojos. Y es mucho más grande lo que no vemos, porque en lo que no vemos están los más grandes misterios. Bendito el Señor. Hay una manifestación, mis amados, de nuestro Dios que nos habla, que es la que nos habla acerca de la transfiguración. Dice Mateo 17, del 1 al 2. Dice que Él invitó al monte a orar a Pedro, a Juan y a Jacobo, su hermano. Y subieron al monte a orar. Y estando allá él mientras oraba, dice el libro de Lucas, aunque estoy leyendo Mateo 17, del 1 al 2, dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué tipo de manifestación fue esa? Veíamos que había la manifestación de Él, de su gloria, de su poder, trayendo sanidades, prodigios, milagros. Y no solo con la venida de Jesús, aclaro, ¿no? Porque cuando nuestro Dios se empezó a manifestar, lo hizo con grandes señales. A través de Moisés, mucho antes, a través de Noé. Hubo una manifestación antes a través de Noé. Cuando él cogió y llevó al abuelo o bisabuelo de Noé, no recuerdo, se lo llevó al cielo. Vivo, dice que él se lo llevó y desapareció. Enoc, dice. Enoc era el pariente de Noé que Dios se lo llevó porque desapareció. Eso fue una manifestación del poder de Dios. Tremenda manifestación. O sea que Dios, desde el principio de la creación, no ha hecho sino manifestarse, 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 manifestarse. Hasta que Él decidió venir a hacerse carne y manifestar su amor, su misericordia, su compasión para con todos nosotros. Bendito el Señor. Amén. Se manifestó. Y todavía se sigue manifestando, porque en el cielo 3 dan testimonio, el Padre, el Verbo, Jesús, y el Espíritu Santo dan testimonio en el cielo, y en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu Santo, y estos tres concuerdan. Hasta la sangre de Cristo se sigue manifestando. Bendito el Señor. Su sangre que habla mejor que la de Abel, que está viva y ardiente siempre para obrar con justicia en favor de los hijos de Dios. Bendito el Señor.
Si Él pudo manifestar su gloria divina en el monte mientras oraba, se transfiguró, su rostro resplandeció y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¡Wow! Dice el libro de Juan capítulo 17, cuando Jesús oraba por sus discípulos y por todos los que íbamos a seguir su evangelio a través de ellos, nosotros entre ellos. Él oraba y le decía, Señor, le pedía al Padre, la gloria que me has dado, yo le doy a ellos. Amén. Para que ellos sean uno contigo, así como yo he sido uno contigo. Yo en ellos, tú en mí, para que seamos perfectos en unidad con nosotros, con todos los que seguimos el Evangelio. La palabra de Dios dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. El que se acerca a Dios, Dios se acerca a Él. Pero cuando uno decide unirse a Dios como un solo espíritu, mis amados, eso es una cosa diferente. Hay mucha diferencia en acercarse a Dios y unirse con Dios. La diferencia es del cielo a la tierra. Dios se acerca a uno cuando Dios quiere obrar contigo con misericordia. Dios te sana, Dios que te capacita, Dios te provee, Dios te sustenta, Dios te consuela. Sí, te acerca a Dios, Dios no falla en su palabra y Dios le da. Porque el que busca, Dios le da. Pero el que se une a Dios, mi amado, el que se une a Dios, el que ha decidido por su propia voluntad entregarle su corazón a Dios y que es uno con Él, es diferente. Hay un trato diferente para con esas personas. Ahora sí, ¿cómo es que Él se manifestará a nosotros? Dice Juan capítulo 14 del 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice Jesús. Amén. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es que cuando Él decide hacer morada con usted, es porque usted ha abierto su corazón, mi amado, para ser uno solo con Él. No puede ser de otra forma, porque Dios no puede construir casa donde la gente no quiere hacer casa para Dios. Para eso el Hijo de Dios tiene que disponer su corazón para que Dios habite en él y Dios haga casa en uno. Vendremos a él y haremos morada con él, es decir, con la persona, los tres de acuerdo, el Padre, el Hijo, la persona, el Espíritu Santo. No puede haber casa si no está en el corazón de uno hacer casa. Y aún estando en el corazón de uno, el que decide en últimas hacer casa con uno es Dios. Pero es que Dios no desprecia nunca un corazón contrito y humillado, un corazón que quiere verdaderamente hacer casa para que Dios habite allí. Así es que Él se manifiesta a los hijos de Dios. Y Él se sigue manifestando de muchas maneras. Para uno poder hacer casa para Dios, necesitamos una gran manifestación que nuestro Señor Jesucristo hizo. Porque la sola transfiguración no fue suficiente para poder nosotros entender lo que es ser uno solo con Dios. Amén. Amén. ¿Cuándo fue esta manifestación? Cuando Jesús manifestó el camino
al lugar santísimo. Eso lo vemos en Hebreos 10, del 19 al 22. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo, mis amados, era el lugar que estaba en el templo de Israel. Era un lugar físico, en esa época, que estaba separado del lugar santo y de los atrios. Para poder llegar al lugar santísimo, el único que podía llegar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, haciendo sacrificios de sangre, y solo podía entrar una vez al año, y tenía que hacer sacrificio de sangre por sus propios pecados y por los del pueblo, para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Pero cuando Jesús muere, y él se ofrece como el cordero del sacrificio, su sangre preciosa bastó y fue suficiente para que su sacrificio, que fue hecho una sola vez, salvara nuestras almas de la perdición del pecado, por la sangre que se derramó en la cruz. Entonces dice así: así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es que ahora el lugar santísimo ya no es un lugar físico como antes, sino que el lugar santísimo solo se entra a través del Espíritu de Dios, del Espíritu que habitó en Jesús, el Espíritu Santo. Esa es la carne de Jesús, espíritu, porque Él es espíritu. Él es el lugar santísimo, el que tiene que ser nuestra morada permanente, nuestro lugar de habitación, en nuestros momentos de quietud, en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de soledad, en nuestros momentos de dolor, en nuestros momentos de aflicción. Debe ser el lugar santísimo. Oigan ustedes, miren. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Es verdad, acerquémonos. Es decir, me acerco a Dios porque de verdad, de todo corazón, yo quiero estar con Él. Con corazón sincero. Dice, en plena certidumbre de fe, sabiendo, mis amados, en plena certidumbre de fe quiere decir que yo sabiendo que buscándolo a Él, que acercándome a Él, lo voy a encontrar. Certeza, voy con la absoluta certeza que lo voy a encontrar. Él no está tan lejos de cada uno de nosotros como la gente cree. Si usted cree que Dios está lejos por allá, pues lejos lo va a tener. Pero si usted cree que está cerca, lo único que usted tiene que hacer es declararlo con su boca. Gracias, Señor, porque estás aquí. Porque dispones mi corazón, Dios mío, para que yo pueda estar, Señor, en tu santuario. Pero es que el santuario es este templo, nosotros mismos somos el santuario. Entonces el Espíritu que está en nosotros obra de adentro hacia afuera, porque Él, a los que lo buscan en la intimidad, en el lugar secreto, Él manifiesta en público lo que usted hace en lo secreto, lo manifiesta. Pero nosotros no lo vamos a hacer por la manifestación. La verdad, eso es, lo vamos a dejar a nuestro Dios como potestad de Él, porque Él es el que decide qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y con quién hacerlo. Nosotros no vamos a ir como locos a la calle a buscar, ay, yo quiero orar por usted, yo quiero hacer. No, solo cuando Dios le ponga a usted en su corazón a hacer algo, es que usted lo va a hacer. Amén. Porque Dios lo va a capacitar y le va a poner las palabras precisas en la boca. No va a hablar más de la cuenta para hacer lo que solo Dios puede hacer. No es usted, no soy yo.
Tenemos que tener siempre, mis amados, eso claro. Aquí estamos siendo formados todos. Entonces nos acercamos a Él en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia, dice aquí la palabra de Dios. ¿Cómo está un corazón con mala conciencia? Es que si usted no ha perdonado, ¿cómo se va a acercar a Dios? No es que las tinieblas hacen un cerco entre usted y el Padre. Si usted no ha perdonado, difícilmente puede usted tener una unión con Dios. No es que si usted está en tinieblas, ¿cómo se va a unir? No es que la luz manifiesta todo. La luz manifiesta todo. No hay nada que la luz no manifieste. Si usted se acerca en esas condiciones a Dios, Dios le va a mostrar a usted cómo está su corazón. Por eso es que Él dice que tenemos que perdonar a los que nos ofenden para que Él nos pueda perdonar. Y si 70 veces nos ofenden, 70 veces 7 perdonamos. Es así de sencillo. No hay otra forma. No podemos nosotros vivir en este mundo con caprichos, sabiendo que lo que se está jugando aquí uno en esta vida es la salvación de nuestra alma. Nosotros creemos que a esta hora del día y llegando la noche vamos a poder estar tranquilos en nuestra casa. Creemos y esperamos y rogamos a Dios que así sea por su misericordia. Pero no sabemos qué pueda suceder. Si mañana nos levantamos, no sabemos cómo nos vamos a levantar. Entonces uno tiene que estar en paz con Dios, en paz consigo mismo y en paz con las otras personas. Nosotros perdonamos no por el bien del otro, es que es por el bien nuestro. Limpios nuestros corazones de mala conciencia. Y al final dice que para acercarse a Dios, dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Es decir, hay que lavarse el cuerpo. El templo de Dios hay que lavarlo, porque cuando uno anda en la calle, uno recibe muchas cosas, uno escucha muchas cosas, ve muchas cosas, huele muchas cosas raras. Entonces, cuando usted se lava, si está en su baño y le está cayendo agua, usted le pide perdón a Dios por sus pecados, se lava allí. El cuerpo y la sangre de Cristo le limpia los pecados, todo. Y usted está en condiciones de usted poderse acostar y poderse levantar de madrugada o en la misma noche antes de acostarse. Usted entra a la presencia de Dios y usted ofrece su cuerpo, sus miembros, para que Él se manifieste en usted, para que Él obre en su vida. Bendito el Señor. Con este conocimiento que hemos recibido, que tenemos acceso para entrar en el lugar santísimo, ¿qué hay? ¿Qué hay de uno si uno para poder convertirse en algo tiene que permanecer en eso? Usted para poder pintar una pared de azul tiene que coger la brocha y untar la brocha de azul y pintar la pared de azul. Si nosotros... Usted, para poder untar la brocha de azul hay que sumergirla en la pintura. Y ahí pintamos. Ahora, y sale untada del color que vamos a pintar. ¿Cuánto más nosotros si nos sumergimos en la presencia de Dios, mis amados? Allí es que somos uno con Él. Allí. Deseando ser uno con Él, deleitándonos nosotros, siendo uno con Él, regocijándonos, siendo uno con Él. Mientras más tiempo allí permanezca, más vamos creciendo nosotros en el Espíritu. Y empiezan a manifestarse cosas en nosotros, los dones del Espíritu, conforme al propósito que Dios tenga para con cada uno. Eso no va a pasar si nosotros sí creemos en Dios, pero la vida de nosotros como con el Señor no se manifiesta, porque es que mucha gente no tiene una relación con Dios. O de pronto sí la tienen, pero no la aprovechan.
Entonces, con Dios solo es en los momentos de necesidad nomás. Ay, Señor, yo sé que solo te busco cuando tengo problemas, Señor. Ayúdame, Señor. Ya, sí, yo sé. Dios es bueno, Dios le ayuda. Vamos a ver cuántas veces. 1, 2, 3, 4. Sí. Hasta que va a llegar un día donde siempre que vayas así, Dios te va a decir, no, hoy ya no te voy a ayudar. Vamos a ver. Él te deja tu buen rato. Quién sabe Dios cuánto. Así es que es el Señor. Amén. ¿Sí? Él es paciente para con todos. Él no quiere, Él quiere que nadie se pierda. Nadie, que todo mundo se salve. Entonces, mis amados, el camino al lugar santísimo es un camino hermoso. Dice Isaías 35:8 que será llamado camino de santidad. Todo aquel que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así dice la palabra de Dios. No caminará por él, por ese camino, no subirá fiera por él, ni león, ni oso, ni demonio, nada subirá por ese camino, porque por ese camino solo suben los santos. No hay forma de que usted, estando en la presencia de Dios, limpie usted el corazón, cuerpo, alma y mente, espíritu. Usted pueda tener al lado un demonio. No hay forma. No hay forma porque usted está sumergido en la santidad de Dios. Y si usted tiene algo que no es, pues la misma santidad lo va a sacar. Lo va a sacar, lo va a manifestar y va usted a darse cuenta que tiene problemas. Así de sencillo es. Amén. Bendito el Señor. Si usted logra estar en la presencia de Dios y no tiene ningún tipo de inconveniente, gloria a Dios, porque su conciencia no lo va a acusar. Su conciencia no lo va a acusar. Amén. Amén. Bendito el Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 3, del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste en cada uno de nosotros. Eso es una promesa. Le veremos a Él cara a cara, como en un espejo, en una imagen, nosotros reflejados en Él y Él reflejado en nosotros. Como una vez me dijo el Señor, hace muchos años, tú eres yo y yo soy tú. Cara a cara, su misma imagen, Él se va reflejando en nosotros. Y si me fuere, dice nuestro Señor Jesucristo, y si me fuere, le decía a sus discípulos, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Qué iba a tomar Él? Su parte de Él en cada uno de nosotros. Esa es la promesa, que Él se va a manifestar en cada uno de nosotros. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso es que nosotros caminamos con temor, con temblor, tratando de agradar a Dios siempre en todo lo que hacemos. Amén. Entonces nosotros nos purificamos de toda clase de corrupción. Si vamos por la calle y sentimos un mal olor, sabemos que ese mal olor no viene de Dios, porque los malos olores no son agradables. Entonces nosotros inmediatamente nos vamos limpiando de todo eso. Que si escuchamos una palabra grosera, una palabra de cualquier tipo de palabra insolente, nosotros cerramos a esos nuestros oídos a todas esas palabras maldicientes. Si alguien por allá está diciendo lo que no es, hablando mal de otro, no participe de eso, no preste sus oídos,
porque eso no es bueno, no le agrada a Dios. Usted purifíquese a sí mismo como nuestro Dios es puro, porque usted está siendo morada para Él. Bendito el Señor. Dice el libro de Romanos, esto lo explica muy bien el libro de Romanos. Capítulo 8, del 16 en adelante. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Claro, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Él anhela tener una relación personal con nosotros, y si la buscamos y la deseamos, entonces la vamos a buscar, la vamos a pedir y Él se va a hacer notar, sí. Él está allí siempre para que quiera tener una relación personal con Él. Entonces el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios, porque le va a decir, usted si tiene duda le va a decir, Señor, tú estás en mí, tu Espíritu Santo está en mí. Pregúntele y verá que si usted recibió a Cristo, Él le va a decir, sí, yo estoy en ti, yo aquí estoy. Y Él le va a empezar a trabajar en su corazón, le va a decir, mira, acuérdate tal día que estabas en tal situación, yo estaba allí, ¿cómo lo resolviste? Sí, ese fui yo. Así es Él, tierno, amoroso, calidoso, Él es el mejor. Amén. Entonces el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Wow. Que nosotros seamos revestidos de luz, que nuestro rostro resplandezca y que nuestros vestidos sean blancos como la luz. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, mis amados, la creación gime para que nosotros, los hijos de Dios, para cuando en nosotros se manifieste el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y se llama la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando en nosotros se manifieste la gloria de Dios. Cuando se exteriorice lo que está al interior de nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo tome forma en nosotros. Porque ese es el trabajo. Es que nuestro Señor Jesús tiene que formarse en cada uno de nosotros. Ese es el trabajo. Es decir, ¿y por qué lo espera la creación? Porque usted ve que las fieras se alimentan de carne y de sangre. Los leones, los tigres, ¿cierto? Ellos matan para comer. Los zancudos chupan sangre, ¿cierto? Entonces hay corrupción en la creación, porque los animales no se deberían alimentar de sangre, deberían comer pastico, ¿cierto? Pero hay una promesa donde Dios dice que los niños pasearán junto con los leones y sus cachorros. Y al lado de los leones van a ser apacentados los que les toque esa época. Pero nosotros, en la presencia de Dios, mis amados, vamos a vivir eso allá en el paraíso con Él, bendito
el Señor. Entonces, dice la palabra de Dios. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, nosotros no sabemos qué pedir, cómo pedir, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, Él sí clama y gime por nosotros. Señor, mira esto, mira por este siervo, mira por este siervo. No tomes en cuenta las cosas que hace, Señor, que obra como necio, no lo tomes en cuenta, Señor. Ayúdale en esto, ayúdale en esto. El Espíritu Santo siempre está gimiendo por nosotros. No es que Él habita en nosotros y Él quiere una casa para Él. Él quiere una casa permanente para Él, no por ratico, permanente. Entonces, la creación sabe que no quiere más morir, que los soles, las estrellas no exploten, que no muera, que nada muera. Todo quiere vivir para siempre. Toda la creación anhela vivir para siempre. ¿Cuánto más nosotros? Pero eso se va a cumplir solo cuando nuestro Señor Jesús se manifieste en todos los hijos de Dios. Cuando Dios acabe con el pecado aquí en esta tierra. Es allí donde la tierra va a empezar a cambiar. Y la maldad va a ser erradicada de los corazones de los hombres. Bendito el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendito el Señor Jesús. Por eso es que son las pruebas, mis amados. Por eso es que son las aflicciones. Por eso es que cada uno de nosotros vive diferentes circunstancias. Ayer, meditando yo en la madrugada, mucha gente, el que no tiene que comer, cuando tiene comida, come. Lo que desea, come. Cuando no tiene que comer, no mira, ay, que esto, ay, que lo otro, no. Come porque tiene hambre, el que no tiene que comer. Pero el que tiene que comer y tiene en abundancia, ese se afana y se azara porque no sabe qué comer ese día. Porque el día anterior comió una cosa, porque el otro día comió otra cosa, porque el día atrás comió otra cosa, y que hoy, no sabe qué comer. Y se mortifica porque no sabe qué comer. Bendito el que no tiene que comer, porque ese come y da gracias a Dios por lo poquito que tenga para comer. Amén. Bendito el Señor. Si nuestro Señor quiere formarse en nosotros, Él quiere, por eso ha establecido el Evangelio, hasta que nosotros lleguemos a la unidad de la fe, es decir, que nuestra fe sea una sola pieza, que seamos llenos del conocimiento de la gloria de Dios, que nosotros lleguemos
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Efesios 4:13. Así que, como dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Amén. Bendito el Señor. Hay una manifestación final, mis amados. Dice la Escritura que hay una promesa. Dice que al final, antes de los tiempos de los juicios, porque los juicios de Dios también se van a manifestar, antes de esa manifestación de los juicios, tiene que haber una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 15 del 50 en adelante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, hay una transformación de la cual nosotros los hijos de Dios esperamos. Eso esperamos que suceda antes de los tiempos finales, antes del arrebatamiento, porque justo cuando nuestro Señor Jesucristo venga y suene la trompeta es para subir a los que estemos aquí todavía, vivos al cielo, así como subió a Elías al cielo. Pero para poderlo subir al cielo, tiene que haber una transformación en nosotros. A esa transformación es que nosotros nos referimos, de esa transformación. No todos dormiremos, que no todos moriremos. Es decir, unos van a morir, los que mueran van a ser resucitados y sus cuerpos van a ser transformados. Cuerpos de luz, cuerpos perfectos como el de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros esperamos ese momento. Yo personalmente espero ese momento. Yo no espero el arrebatamiento, porque el momento de la manifestación gloriosa de nosotros es ese. Que ya viendo nosotros vestidos de gloria, obviamente ya no tenemos nada que hacer aquí en esta tierra, directo para el cielo. Ahí somos arrebatados. Es decir, que milésimas de segundo antes de subir, nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos de luz, cuerpos gloriosos como el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, mis amados, nosotros vivimos en esa esperanza. Y en esa esperanza nosotros nos mantenemos. Amén. Ya de ahí, de que la iglesia se vaya, y tiene que irse la iglesia, porque si la iglesia no se va, no va a poder manifestarse el anticristo. Porque es la presencia de la iglesia santa del Señor la que impide, según 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 14, se los dejo para que lo lean, es la iglesia la que impide que el Señor anticristo se manifieste. Y es por eso, ¿por qué no se manifiesta? Porque si Él se manifiesta en estos momentos, la iglesia del Señor va a empezar a orar fuertemente en contra del anticristo. Y los planes que Él tiene, que ya Dios lo sabe, que están escritos, no se podían llevar a cabo con libertad. No es que la iglesia va a empezar a bombardear. Imposible que se puedan cumplir los planes de las tinieblas estando la iglesia santa del Señor. Amén. Entonces, mis amados, nosotros le damos las gracias a nuestro Dios porque Él nos está levantando para que nosotros seamos siempre revestidos y levantados de gloria en gloria, porque nosotros tenemos la promesa, guardamos en nuestros corazones la esperanza de esa promesa de poder nosotros vernos a Él junto con Él, cara a cara, vernos nosotros convertidos en Él. Bendito el Señor Jesús. Amén. Sí.
Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto ha sido palabra de Dios. Amén.